Y pues es una muy buena oportunidad tenerlo usted aquí presente para dar una conferencia, una pequeña charla acerca de logística internacional. Bueno, yo, a ver, de logística, bueno, vamos a trabajarlo con logística portuaria y toda esa cuestión que es el modelo de lo que... Ustedes ya saben de dónde nace la logística y que todos nosotros tenemos la logística intrínseca en nuestras vidas. Nosotros aplicamos y manejamos la logística por propia naturaleza, lo que pasa es que no estamos midiendo constantemente esas actividades. Saben que nació de la guerra, todo desde por la época de Jesucristo aparecen los primeros escritos donde aparecía la palabra logístico. Después empezaron los griegos a hablar de logística, pero más que todo desde el punto de vista de los contingentes del grupo de logística, que era el que iba borrando todos los vestigios de las grandes batallones que iban caminando. Entonces ellos eran recogiendo cualquier vestigio para que los romanos o los contrarios no se dieran cuenta de que ellos iban pasando. Además, tenían que ser expertos dibujantes, porque ellos eran los que iban a trazar los cortes y las llanuras y todo por donde iban a atacar o donde iban a acampar. Ya después empezó ya la Segunda Guerra Mundial, donde ya se empezó a aplicar mucho más la logística desde el punto de vista para el ataque, para el diseño de armamento y sobre todo para la organización de todo lo que era la movilización de los batallones y de los equipos nuevos que se mandaban. Entonces ahí empezamos a trabajar más desde el punto de vista de los costos, de la distribución, del avituallamiento para las tropas, de todo lo que era el mantenimiento de esas tropas para mantenerlas con todas sus raciones. Y al cabo de la Segunda Guerra Mundial es que aparece ya de todo este concepto de la logística aplicado a lo que es la empresa. Coger todos esos conceptos que se manejaron desde el punto de vista militar y aplicarlos a todo lo que es la concepción de las tres grandes logísticas que manejan las empresas, que es abastecimiento, producción y distribución. Ahí está el marcado en el cual todos vamos trabajando continuamente, los empresarios empiezan a manejar. Para ahí empezamos a trabajar, que son las básicas. Ahí empezamos a trabajar todo lo que es la gestión de compras, la gestión de abastecimiento, la gestión de inventarios de materia prima. Hacia el interior empezamos a trabajar todo lo que es la logística organizacional, que es empezar a controlar los tiempos, cómo se comunican las diferentes departamentos o divisiones de la compañía, hacer el control de cuánto se demora en mover cada unidad o cuánto se demora en traer esa materia prima al proceso de producción. Entonces eso tiene que ver con todo, ahí tenemos que ver gestión de tesorería, gestión de financiamiento, gestión de ventas y de compras que en un momento determinado. Al paso siguiente, ya cuando empezamos a intercomunicarnos, cuando ya producción nos empieza a pedir la materia prima requerida para la producción de las unidades, es que empezamos a trabajar todo lo que es la gestión de producción, ¿no? Y empezar a trabajar la logística, que es lo que organizacional, que es aplanar la comunicación entre las unidades. Que entre menos personas intervengan en la toma de decisión es mejor, para hacer más rápido y más fluido la toma de decisión dentro de la organización, y eso ayuda también dentro de la cadena de suministro a controlar o a bajar los costos. Muchas veces hay empresas que se desarrollan muy piramidalmente, y entonces hasta que no pasa por 3 o 4 personas la toma de decisión, eso empieza a retrasar el proceso y empieza a encarecer. De pronto uno dice, pero ¿qué? Que está esperando que tome la decisión. No solamente que una u otra persona esté tomando una decisión, sino es el tiempo que se pierde en producir o fabricar esa pieza o sacar el producto al mercado final. Ahí dentro de lo que es cuando nosotros empezamos a hacer todo lo que es la asesoría para las empresas, cuando empezamos a trabajar la logística de producción, nosotros trabajamos en el sentido de lo que le decimos al empresario. Lo primero que le pedimos al empresario es: llévenos al sitio donde está todo lo que es el alma de la empresa, la producción en general. ¿Con qué fin? Con el fin de mirar si el layout está bien organizado, cuál es la trazabilidad y cómo recorren las partes y piezas. Cada parte y pieza que va a ser parte del producto final, cómo hace el recorrido dentro de la planta. Entonces nosotros lo que queremos lo hacemos es con el fin de buscar de que siempre esa producción tiene que ser lo más lineal posible, en el sentido de que fluya lo más rápidamente posible la mercancía o corra dentro de ese layout.
no que tengamos cruces, que se empiecen a dar los throughput o los tiempos de demora y empecemos a caer en represamientos dentro de lo que era una de las etapas de producción. También se busca organizar el layout de que por la puerta donde van a entrar los productos, las materias primas para el proceso, estén lo más cercanos a la puerta de la bodega. O sea, que el primer puesto esté lo más cerca posible a donde va a entrar la mercancía. Y donde termine, que salga la bodega de producto terminado. Ahí se tiene que manejar ese esquema, de manera que muchos empresarios se les ha tenido que organizar el proceso de producción. Cada cual es que como las empresas crecen de la noche a la mañana, de pronto por suerte o por necesidad o por simplemente una idea, en la medida en que va creciendo nosotros nos vamos tomando esos conceptos, y cuando se crece y se empieza a dar esos procesos y esas demoras, esos costos, es cuando empezamos a meternos dentro de las compañías. Ahí empezamos a tocarles los tiempos y movimientos, todo lo que es las demoras, represamiento, cuántas piezas van a entrar, cuántas personas van a trabajar, cuántos turnos de trabajo, y eso lo hacemos con los ingenieros industriales, que es uno empieza a coger al ingeniero y es el que se encarga de hacer todos esos estudios, esos modelos, para empezar a decirle, este es el diseño más óptimo o el diseño que requiere su compañía. Igualmente ahí es cuando se le empieza a trabajar en gestión de inventarios, ¿no? Tanto de materia prima como el producto terminado, porque la constante dentro de lo que es la experiencia de la asesoría de las empresas, lo que se encuentra uno con los empresarios es que uno siempre va a hacerles la asesoría y ellos sacan pecho, y lo primero que le quieren mostrar a uno es la bodega. Entonces lo quieren llevar a uno siempre a la bodega. Entonces uno entra y bueno, llévenme a la bodega, vamos a ver qué es lo que me va a mostrar. Y ahí tienen una confusión los empresarios desde el pequeño, y a veces muchos grandes todavía cometen ese error porque piensan que la fortaleza o mostrar la fortaleza compañía es decir, tengo 1.500 millones de inventarios aquí. Entonces ahí es donde uno lo empieza a educar porque el empresario, al menos en Colombia ya estamos empezando a mirar la logística desde el punto de vista estratégico, pero todavía falta mucho. Hay muchas empresas que todavía lo miran como una moda. Entonces algo que empezamos a hablar de logística y entonces todo el mundo quiere logística. Yo me acuerdo hace 2 años vino Porter aquí, dictó una conferencia y dijo que Barranquilla tenía que ser logística, y entonces todo el mundo empezó logística y hablaban de logística, y yo me pregunté, ¿qué es logística? No entendían qué era la logística. ¿En qué consiste la logística? Entonces decíamos, no, esto tiene que ser, así como es una ciencia transversal a la compañía, tiene que ser estratégica la decisión que se tome al aplicar. Entonces se lleva al empresario y nos ha tocado hacer ese estudio y esa reeducación al empresario. Entonces ahí cuando uno lo coge y le dice, bueno, sí, esta empresa es muy fuerte porque el músculo financiero que debe tener es bastante dinámico, porque su flujo de caja debe ser muy rápido, porque para mantener 1.500 millones aquí, eso es, en estas épocas de crisis es bien interesante. Y entonces uno ahí empieza a aterrizarlos, es cuando uno empieza a educarlos y empieza a decirles, bueno, cuéntenme cuáles son sus máximos y mínimos, y ahí se revienta el gerente. Entonces ahí el gerente llega y empieza a patinar. Entonces cuando tienen un jefe bodega, de pronto le tienen el jefe bodega pero no le tienen el sistema adecuado para la administración de los inventarios, y empezamos a patinar. O a veces, pobrecito, es el contador. Llámeme al contador. Es lo primero que, ¿para qué contador? Él es el que me maneja la bodega. ¿Cómo así que le maneja la bodega? Sí, porque él es el que maneja el inventario. Una cosa es valorizar el inventario y otra cosa es administrar el inventario. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar con los empresarios para que ellos empiecen a educar en el sentido de que él también necesita una capacitación de logística y que entienda qué es la logística como tal. Para que cuando sus empleados, porque uno normalmente mandan y capacitan a la parte operativa, y entonces uno los capacita y ellos empiezan a pensar en logística, y el gerente, si no está empatado, no entiende la situación. Entonces le empieza a generar retrasos, no, eso es porque no está tomando esa decisión, o no estoy de acuerdo con eso, porque no está pensando desde el punto de vista logístico. Es cuando les decimos que la organización en general tiene que estar con todos esos procesos, trabajando desde el punto de vista y pensando desde arriba hasta la base en logística. De ahí empezamos a trabajar para que también los pedidos, porque había empresas que a veces el producto terminado y tenían en 4 y hasta 5 días almacenado el producto terminado, y decíamos, esto es un gran costo, tiene que sacar ese producto
casi justo a tiempo, máximo un día de almacenamiento y después para afuera del mercado. De manera que usted programe con sus, de acuerdo a si su producto tiene una fecha de vencimiento, programe con sus proveedores, con sus compradores, a ver cuándo es la fecha de vencimiento para empezar a programar la línea de recogida para empezar a construir la logística inversa. Entonces ahí empiezan ellos como que, bueno, pero yo tenía entendido que eran 3 logísticas: abastecimiento, producción y distribución. Bueno, es que esto tiene ya, hacia el interior de la organización, usted tiene que desarrollar su esquema organizacional de la logística, cómo se va a comunicar para agilizar toda esta cadena logística como tal. Tiene que organizar el aprovisionamiento porque tiene que empezar a seleccionar sus proveedores. Entonces hay clientes que no tienen ni siquiera control de proveedores, no tienen ni siquiera un inventario de proveedores, no tienen un backlog ahí de que, entonces cuando van a hacer un pedido, me ha tocado verlo, haga un pedido, entonces vamos a hacer el pedido, llaman a la compradora, bueno, hagan el pedido, y uno le dice, bueno, ¿y cuál es a quién le van a pedir? No, voy a coger el directorio y lo voy a buscar, o se meten en internet y empiezan a buscar. ¿Se imaginan cuánto tiempo pierden? Entonces le empezamos a contar, cuando hicimos eso con cronómetro en mano, cuánto se demoraba la compradora, 1, 2 días, no, el cronómetro no servía, ya era un día, 2 días esperando que le contestara el proveedor. Entonces le empezamos a hacer los estudios y empezamos a una firma que es una importadora de filtros, le hicimos el estudio y le mostramos, le organizamos el departamento de aprovisionamiento, todo lo que son los proveedores y todo eso. Hablamos con los proveedores en el exterior, con los proveedores nacionales, le dimos a la compradora que lo seleccionara, y entonces el colocar una orden o colocar un pedido o hacer un pedido era ya de fracción de 2 horas máximo que se demoraba, y le contestaba contando con la respuesta del proveedor en el extranjero o nacional. Entonces ahí le empezamos a demostrar el tiempo al empresario de que el tiempo de ese funcionario que estuviera ganando 2 millones de pesos, 3 millones de pesos mensuales, trasladado a las horas o al día, eso es lo que tenemos que pasarle al costo del producto, porque eso se tenía que recuperar de alguna forma como gasto de administración cuando íbamos a construir la cadena logística. Entonces empezamos a trabajar en eso. Eso es lo primero, porque esa es la parte primordial, ahí es donde arrancamos. Y si nosotros no tenemos una buena gestión de compras, ahí vamos a empezar a morir. Si no tenemos un buen esquema de proveedores, ahí vamos a empezar a morir y a castigar fuertemente la cadena de distribución. Ya después es la comunicación que tengamos entre vendedores y compradores, porque el vendedor, usted sabe que está a la otra punta de la cadena logística ya con nuestros clientes, con nuestros consumidores, que son los que adquieren nuestro producto en el mercado local o en el mercado internacional. Entonces ellos son los que van a hacer la previsión de la demanda, ellos son los que nos van a traer toda esa información del mercado para entonces nosotros empezar a mirar y estructurar hacia atrás la cadena para construir todos los eventos y todos los procesos, diseñarlos acorde a las condiciones con las que le vamos a dar al mercado. Entonces ahí es donde la comunicación tiene que ser estrecha, porque si el comprador no tiene una buena comunicación con el vendedor, pueda que el vendedor tenga información errónea o tenga información valiosa que el comprador no compartan, y lo puede hacer afectar la compra o el comprometer a la compañía con una venta en tal fecha o en tal tiempo y que no podamos cumplir. Y el incumplimiento aquí en la logística es grave porque nosotros estamos trabajando con un servicio al cliente. La logística siempre se trabaja con el servicio al cliente, y que darle más un servicio es abrir la puerta para que la competencia empiece a mirar nuestros terrenos. Y un cliente que se pierde es difícil, o una venta que se pierde no se recupera. El cliente es difícil, la venta no se recupera. Entonces eso se lo ponemos en ejemplo. Se lo pusimos una vez a Kimberly con papel cuando tenían mal organizado todo lo que era la distribución de todos sus productos en los supermercados aquí en la ciudad de Barranquilla y fuera de Barranquilla. Y un día le hicimos unos tiempos y movimientos, y el administrador decía que eso no había problema, que el gerente de la zona de acá decía que no había problema, que esa venta se recuperaba. Entonces le dijimos, bueno, porque hacía llegar muy tarde los pedidos al centro de distribución para los despachos. Entonces un día lo dejamos así, le montamos un pedido tardío de acuerdo a como los tiempos que llegó, y se lo enviamos. Iba para uno de los supermercados aquí de la Olímpica de la ciudad. Claro, llegó a la Olímpica y ya estaba fuera de tiempo.
Entonces la Olímpica le dijo, no le puedo recibir el pedido hoy. Eran pañales desechables, servilletas, bueno, todo eso de papelería. Y él, Orondo, se puso y dijo, no, eso mañana lo enviamos. Él pensó que era enviando, que mañana eso lo enviamos con otro pedido. No, Olímpica le dijo no, y cuando mandó el camión con el mismo pedido, le dijo, no, Olímpica, no, hoy no necesito eso, hoy necesito esos otros productos, porque hoy miércoles no se venden esos productos, esos se vendían el martes. Y entonces empezamos hacia el interior el estudio a la competencia. Ese mismo día le hicimos el estudio dentro de la tienda a la competencia, incrementó las ventas en un 10% de la competencia. O sea, no encontró el consumidor el producto que estaba acostumbrado y compró la competencia. Después de eso, nunca se pudo volver a tener en ese punto de venta el mismo porcentaje de ventas del producto. Entonces, eso es lo que le mostramos, que después a la presidencia de Kimberly Crenshaw le decíamos, estos son de los efectos que generan. Eso fue cuando los llevó, eso fue hace unos tiempos, porque ellos todavía no tienen el SAP, eso los llevó a instalar el sistema SAP para administrar todo lo que eran los pedidos, inventarios, etcétera, etcétera, en la bodega. Los despachos de camiones ni les muestro porque eso era un desorden, no tenían un control, no tenían un backlog de camiones, entonces eso llegó a un momento en que cuando les hice un estudio, enviaron una mula de 32 toneladas con 12 toneladas de producto a Montería y pagaron el flete completo. Yo pregunté, ¿por qué mandaron esa mula? Ah, no, porque ese era el que estaba en el turno. ¿Qué en el turno? Sí, ese era el turno que seguía, entonces yo lo despaché así. Mejor dicho, le dije, esas servilletas que llegaron allá a Montería no servían para nada porque nomás el flete se les comió todo el valor. Entonces, si unos pañales desechables, toallas higiénicas, todo eso que es un valor mínimo, y le pegaron todo, era que en ese entonces el flete han pagado 4,5 millones de pesos. Entonces 12 toneladas, entonces ahí tocó organizarles con el SAP organizarle todo lo que era la organización, distribución, selección y todo eso, y organizar todo lo que eran los transportes, que es la gestión del transporte, ¿no? Igualmente empezamos a trabajar con ellos en la que es parte de la gestión de la tercera ya en la distribución, que es parte de lo que es el diseño de las rutas, ¿no? Cuando tenemos o se hace el estudio de las compañías o tienen camiones propios o se dedican a hacer la subcontratación del servicio de transporte. Hay compañías que por su operación requieren que tengan un camión en propiedad, que tengan su flota en propiedad, entonces ahí se les hace el estudio de cuál va a ser la rentabilidad y cuál va a ser el impacto de tener esos camiones dentro del proceso de la cadena logística. Porque eso, ustedes saben, es tener mínimo conductor y ayudante y un conductor de reserva, porque ese muchacho tiene que descansar, esos conductores tienen que descansar, que los tenemos que poner la norma es que los tenemos que poner a trabajar 8 horas al día, pero cuando son largas distancias tenemos que transportar uno porque se tiene que detenerlo un día ya descansando para que se regrese en el mismo camión, y eso todo entra dentro del costo, y eso se traslada para que la unidad que vendamos recupere eso y vamos a ver el impacto que va a tener, porque nosotros tenemos que buscar que esa unidad que salga al mercado sea lo más competitiva desde el punto de vista de calidad y desde el punto de vista de precio. Entonces, ahí se hacen todos esos estudios y ahí se llega el momento en el cual le dice a la compañía, no es rentable que usted tenga camión. Es mejor que coja un outsourcing y empecemos a diseñar las rutas. Entonces el empresario es muy reacio a entregar eso porque él piensa que va a perder el control de la operación. Entonces le decimos, mira, cuando se organiza se establece una organización logística, nosotros lo que vamos es administrar procesos y nosotros vamos a controlar procesos, ¿cierto? Tenemos que preparar una organización para que a través de los procesos de almacenamiento, producción, distribución y abastecimiento nosotros controlemos todo esto. Entonces hay unos indicadores con los cuales usted va a tener una persona dentro de su compañía dedicada a manejar ese contrato, y esa es la persona que va a establecer todo lo que es el control y visualización de los indicadores, que van a informar a la gerencia directamente para ver cuál es el impacto. Nosotros normalmente entre los estudios que hemos hecho aquí y los que me ha correspondido a mí en transporte y en almacenamiento, que son los dos rubros que se entregan siempre y que se aconsejan en logística entregar en outsourcing, siempre hemos encontrado entre el 25 y el 35% de ahorros. La última vez que hicimos era una compañía que le costaba más o menos mantener su bodega y el inventario y todo eso, le salía como por 4,5 millones de pesos mensuales. Eran unos inventarios de aproximadamente 600, 700 millones de pesos, era una bodega o 900 metros cuadrados. Necesitaban ampliar
iban a comprar una casa al lado para ampliar la fábrica. Entonces cuando hicieron eso, empezaron a hablar, me los encontré y me manifestaron, y dije, ¿para qué van a comprar una casa, hombre? Vamos a hacer el estudio. Entonces fui allá, les miré, miramos esta bodega está sobrando, cuánto le está costando. Él me dijo el contador me dijo cuánto le estaba costando. Les hice el estudio de cuánto les costaría comprar el lote al lado para construir una bodega nueva, para meter el nuevo proceso de producción. Y les dije, no señor, yo les voy a conseguir 3 operadores logísticos que les hagan una cotización a ustedes para la administración de su inventario. Y que se lo pongan, ustedes lo importan, ¿cierto? ¿Por dónde vienen? Aéreo, todo, bueno, que sea cerca del aeropuerto para que sea menos el costo de traslado de la mercancía. Y así fue. El operador logístico les cotizó por 2.800.000 pesos. Entonces ya al ver eso, un ahorro, lo trasladan al producto cuando lo comercializan, entonces empiezan a trabajar en ese sentido. Entonces ahí el empresario empieza a mirar que no solo son las logísticas de producción, abastecimiento y distribución, sino que tenemos la logística de la organización, que tenemos la logística en reversa, que es cuando tenemos que recoger todos esos por vencimiento, por mal despacho o por envíos erróneos, etcétera, etcétera, que tenemos que programar, que se les enseñe y se les tiene que indicar que esa es la logística que en la que menos tengan incidencia, por favor, porque que no sean por errores o por defectos o por mal despacho, porque el costo va a ser gigantesco, que es la más grande, es decir, la más costosa. También está cuando hacen comercio exterior, que se aplica la logística de comercio exterior, que tampoco se trabaja, pero que dentro de lo que es nuestro estatuto aduanero y a nivel mundial se desarrolla, se da la logística delegada propia o compartida. Entonces, cuando se da la propia, cuando esas grandes compañías como esos grandes exportadores que ya van a desaparecer dentro del estatuto, que son los ALTES o los UAP, que van a quedar como operadores económicos autorizados, ellos son los que manejan grandes volúmenes de importación y grandes cantidades de operaciones. Entonces el gobierno le generó esa figurita para que ellos no tuvieran que depender tanto de una agencia de aduanas, sino que ellos mismos hicieran desde su oficina todo lo que es la operación de importación y exportación, bajo unos requisitos y unas exigencias que exige la DIAN, y con la instalación de los centrales dentro de la compañía. Unos funcionarios van a tener acceso al sistema informático de la DIAN y ellos van a hacer todo lo que es la importación o la exportación de los productos. Entonces eso es lo que es una logística propia, que la organización no requiere de nadie desde el punto de vista de comercio exterior. ¿Cuándo va a requerir esa unidad, esa empresa de un tercero? Cuando su operación no la haga por la jurisdicción donde está ubicada. Si estamos aquí en Barranquilla y la operación la vamos a hacer por Cartagena, ahí sí no puede actuar él directamente, sino tiene que actuar a través de una agencia de aduana porque está por fuera de su jurisdicción. O que le llegue una importación por Bogotá, traerla hasta acá, la tiene que hacer una agencia de aduana. Esa es la propia desde el punto de vista de lo que es la logística del comercio exterior. La compartida es cuando las medianas empresas que tienen de pronto un departamento de comercio exterior organizado, pero no tienen todo el conocimiento para desarrollar lo que es la operación. Entonces delegan eso en la agencia de aduana, organiza todo lo que es la documentación dentro de la oficina y le entrega todo lo que es la información. Ellos no tienen conexión con el sistema informático de la DIAN. Entonces ahí es, ¿qué es lo que hace la empresa? Administra todo lo que es la información, le recopila las facturas comerciales, los certificados de origen, los permisos, los vistos buenos y todo.